Mi nombre es Marco Aurelio Herrera Valdés. En esta carrera los estudiantes adquieren entrenamiento matemático para poder generar modelos, medidas, análisis estadístico y muchas otras cosas que se pueden hacer a nivel teórico. Y el objetivo de la carrera es que ustedes adquieran ese entrenamiento y después lo puedan aplicar a distintas ramas del conocimiento o para distintas tareas que se pueden realizar en la industria privada o en algunos otros lugares en donde sean requeridos las matemáticas. El perfil de ingreso de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas debe de incluir, por supuesto, gusto por las matemáticas y el conocimiento teórico, pero además los estudiantes deben de tener una formación que les permita, en general, tomar temas diversos y tratar de pensar de manera abstracta en ellos. El plan de estudios de la licenciatura de Matemáticas Aplicadas es muy parecido al plan de estudios de Matemáticas Aplicadas y Computación que se imparte en otros planteles, y también muy parecido, con un gran traslape, con el plan de estudios de Matemáticas, inclusive con el de Actuaría aquí en la Facultad de Ciencias, y algo de traslape también tiene con los planes de Ciencias de la Computación. Entonces, una diferencia entre, por ejemplo, matemáticas y matemáticas aplicadas, para empezar, es que más o menos la mitad del tiempo que los estudiantes dedican a tomar cursos en matemáticas aplicadas es para tomar cursos que tienen que ver con modelación y análisis de datos desde un punto de vista matemático. Aprenden sobre el uso de herramientas computacionales, pero no aprenden a desarrollar esas herramientas computacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay una diferencia grande con el plan de Matemáticas Aplicadas y Computación, en el que sí aprenden algo de Ciencias de la Computación que incluye también eso. Ahora, de todas maneras, en el plan de estudios hay materias optativas que los estudiantes de Matemáticas Aplicadas pueden tomar, y esas materias incluyen materias de Ciencias de la Computación o materias de matemáticas puras, entre comillas, como topología o algunas otras. Entonces, la idea es que los estudiantes de Matemáticas Aplicadas dediquen mucho más de su tiempo a desarrollar habilidades que tengan que ver con aplicaciones y adquieran el conocimiento necesario, porque también para eso se necesita mucha teoría. Y la diferencia de eso con un matemático puro es nada más que el matemático puro dedicó mucho de ese tiempo a aprender otras cosas como topología, geometría, álgebra moderna y otras subdisciplinas de las matemáticas. El plan de estudios de Matemáticas Aplicadas tiene en total 412 créditos que se pueden dividir en dos bloques grandísimos. El primer bloque grande es un bloque de materias obligatorias que tiene 352 créditos en total. Y luego hay 70 créditos más de optativas que se pueden ir escogiendo ya en los últimos semestres de la carrera. Entonces, en total son 412 créditos que forman el plan de estudios. Hay otras materias que no se toman con créditos, que son, por ejemplo, inglés, taller de redacción, que se tienen que pasar forzosamente para egresar de la carrera. Pero esas materias no reciben un crédito y no tienen un registro de créditos en la historia de la academia. Y ahí, por ejemplo, una recomendación que le hacemos a los estudiantes que están interesados en tener una formación un poco más teórica es que tomen algunas materias de matemáticas puras, por ejemplo. Algunos otros se van más por el lado de Ciencias de la Computación, así. Y de hecho tenemos áreas de concentración para las materias optativas en las cuales los estudiantes se pueden enfocar en estadística y probabilidad, Ciencias de la Computación, matemáticas puras, biología matemática, y hay algunas otras, ¿no? O sea, tenemos una gran variedad de áreas de aplicación, y las áreas de concentración tienen la idea de permitir a los estudiantes reflejar algo de eso. Para titularse, los estudiantes de Matemáticas Aplicadas, después de haber llevado sus cursos, tienen que hacer un servicio social y después hacer un trabajo de titulación que involucra dos pasos. El primer paso es plantear un proyecto, y ese proyecto se escribe. Y una vez que el proyecto ya esté escrito, entonces tienen que tener una sesión privada con un comité, con un sínodo para realizar una defensa oral de esa parte escrita del proyecto, que desde aproximadamente 2008-2009 documenta que ser matemático en general es una de las mejores profesiones, porque tienes acceso a muchas áreas de
del conocimiento y además a muchas áreas de trabajo en la industria. Entonces, entre las áreas en las que hay oportunidad de desarrollarse están estadística, cómputo científico, investigación de operaciones, biología, matemática y biomedicina, probabilidad por sí misma, cálculo de riesgos, que es un poco más de lo que hacen los actuarios, procesamiento de imágenes, procesamiento de señales, finanzas. También se pueden dedicar a la educación media y superior si así lo deciden o si su vocación se los pide. Entonces hay muchos lugares en donde se puede trabajar dependiendo de sus inquietudes y además de las cosas que vayan aprendiendo. Algo que sería importante que recuerden es que lo que aprendan en la Facultad de Ciencias es solo un paso inicial para seguirse desarrollando y tienen un gran potencial para hacerlo, porque lo que aprenden aquí les permite después tomar otros temas para poder seguirse formando en otras áreas. Entre los posibles lugares de trabajo que pueden tener los egresados de nuestra licenciatura en Matemáticas Aplicadas están, en general, la industria, el sector salud, público, primario, pero también pueden irse a otros rubros. Por ejemplo, pueden ir a trabajar en institutos nacionales de investigación o centros de investigación en general en otras universidades. Entonces, en la industria, por ejemplo, tenemos gente que ya está trabajando en la industria petrolera o gente que está trabajando en empresas como Cemex o Easy, en donde los requerimientos son diversos. O sea, por ejemplo, en Cemex se hace investigación para hacer cementos con distintas características que son innovadores para la construcción y también para la ecología. Y ahí el trabajo de un matemático aplicado incluye toda la modelación y meterse un poquito con cuestiones de física y química, por ejemplo, ¿no? En la industria petrolera lo mismo, hay una serie de paradigmas matemáticos que se pueden aplicar para aprender cómo modelar con ecuaciones diferenciales y a veces con procesos estocásticos, cómo extraer más hidrocarburos de los reservorios, por ejemplo. Y así, hay muchas posibles aplicaciones. En el sector público hay desde trabajos que tienen que ver con desarrollo de políticas públicas, que podría mucha gente pensar que no tiene nada que ver con matemáticas, pero es procesos de decisión basados en información cuantitativa que procesan los matemáticos aplicados y además de procesarlos después obtienen conclusiones al respecto. Y hay otros rubros como bancos, o otros lugares como bancos o proyectos de ingeniería, etc. Entonces, la idea es que ustedes pueden irse buscando trabajo en los lugares en donde ustedes piensen que pueden ser más productivos y al mismo tiempo que encuentren más atractivos para ustedes. Pero sí es muy importante que ustedes vayan buscando los trabajos y en la medida en la que los vayan buscando vayan desarrollándose para poder competir con la gente que también va buscando esas posiciones. Entonces recuerda que si matemáticas aplicadas quieres estudiar, a la Facultad de Ciencias debes ingresar.